Mi nombre es Raquel. Mi nombre es Rob y somos una pareja que ha despertado. A través de estos episodios ayudamos a las personas a que comprendan mejor sus procesos de despertar, tanto espirituales como de conciencia. El día de hoy estamos aquí presentes con Diana Gudelo desde Colombia, Paola Reyes, Ros Benavides desde Italia y Raquel y mi persona para hablar del paso número 1 del manual. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo quemar, sahumar en mi casa? Mientras no quemes tu casa, todo lo que quemes con la intención de sahumar y limpiar es bueno, porque su motor principal es la intención. Todos los que hemos despertado amamos quemar palo santo, salvia, romero y cualquier planta que nos sirva como limpiadora energética. Pero ¿sabías que sin la necesidad de quemar algo puedes hacer una super limpieza? El mejor limpiador y más eficaz en todo el cosmos se llama amor. Las cosas hechas con la intención de amor tienen más fuerza que todos los cuarzos y hierbas siendo quemadas al mismo tiempo. Todo lo que nos dicen dentro del mundo espiritual, te dicen siempre qué es lo que debes de hacer para que puedas ser o puedas llegar a esa espiritualidad. Y lo que nos dice el manual es algo muy, muy bonito, porque en realidad no debes hacer nada. Esto de saumear, por ejemplo, o de tener instrumentos, sí, pueden ser útiles, pero pienso que puede crear también una dependencia, y en el momento en el que te encuentres solo, sin tu saumerio, sin tu salvia, tu palo santo, o si estás acostumbrado a llevar tus imanes o cuarzos, ¿qué haces? Sientes que estás perdido, sientes que no puedes continuar o que estás abandonado, y porque necesitas de estos instrumentos. Entonces pienso que fielmente creo que todo está dentro de nosotros, porque más allá de todo lo que podamos tener como algún instrumento que nos puede ayudar, sí, pero en realidad está todo aquí dentro, donde podemos sentir, escucharnos, y podemos encontrar también respuestas. Bueno, en mi experiencia sí he conocido gente que maneja estos elementos, pero a mí de alguna manera me han incomodado, porque de pronto no tenía el conocimiento de qué era cuál era la función de esos instrumentos en el primer momento en el que se me presentaron. Y pues más adelante, cuando permití una experiencia más profunda, sentí que me perdía en la forma de estos elementos, porque entonces había que girar esto a la izquierda, pero entonces tienes que mirar al cielo en este ángulo, o sea, cosas tan específicas que hacía que me desenfocara de lo que estaba haciendo, porque a veces habían como unas instrucciones, como cuando vas a armar algo que acabas de comprar y hay un manual, habían como unas instrucciones para poder utilizar estos elementos, y sentía que Te ponías toda metódica. Exacto, entonces reforzaba más una parte que hay en mí, que es de la cual me quiero liberar. Entonces empiezo yo a generar lo que me producen estas herramientas, y es como un apego. Entonces si no tengo mi cadenita, entonces si no prendo mi velita, entonces no puedo hacer lo que tengo que hacer. Entonces a veces siento que debo más enfocarme en mi intención, en generar ese amor desde mi corazón para actuar sobre lo que tengo que actuar, que digamos en mi caso ha sido a nivel pedagógico. Han surgido unas cosas en las sesiones que tengo con los estudiantes. Yo no soy terapista, pero la música toca ciertas fibras, y siento que con una intención clara y limpia, y con el objetivo de poder ayudar al otro, y en esa ayuda se me da un regalo muy grande, y es que no solamente lo estoy ayudando a él, sino que hay una fusión entre lo que yo también requiero mirar de otra forma. Es muy común que en el principio del despertar de la mayoría de las personas, una de las cosas que aprendemos es a sahumar. Lo primero que por alguna razón llega es el palo santo, y bueno, el palo santo es súper reconocido en todos los países. No recuerdo país que haya llegado donde no haya palo santo, pero hay otras cosas que también se queman o se sahumean. En un principio pues yo no sabía que existen personas que son como expertos o expertas sahumadoras, y hacen toda esta combinación de plantas y de hierbas para hacer diferentes tipos de sahumeos. Entonces en algún momento alguien me dio como una receta de diferentes hierbas que debería quemar para limpiar el lugar donde vivía, y en aquel momento pues donde yo vivía había una gran carga energética negativa. Entonces mi trabajo era limpiar las energías.
pero al pasar el tiempo me daría cuenta que no era tan necesario el quemar diferentes tipos de hierbas, sino mucho de lo que iba a tener un impacto en el limpiar las energías de un lugar era mi actitud, mi frecuencia y con cuánto amor limpiaba el lugar que estaba tratando de limpiar sus energías, ¿no? En este caso, una de las cosas que aprendí era como atrapear el piso utilizando vinagre blanco con agua intencionada y le hacía un pequeño sahumeo al agua. Entonces, este subtítulo que viene como parte del primer paso, lo que intenta hacer es llevarnos a la conciencia de que quizás en algún momento no tengas ningún tipo de hierbas, de plantas, o quizás ni tampoco un cuarzo o algo que te ayude a limpiar. Es como, sí, estas cosas son importantes, pero ¿qué puedes hacer si no tienes algo de esto? Específicamente en lo que se enfocaba era en mostrarnos que, aparte de que estos elementos pueden ayudarnos como herramientas, hay un poder que tenemos todos dentro de nosotros que puede ser muchísimo más fuerte. Lamentablemente, algo que nos sucede a todos los seres humanos es que desconfiamos mucho de nuestro poder de intención, del poder que podemos generar en nuestras manos al sanar personas, al sanar animales, al sanar plantas. Entonces, cuando se canalizó esto, siento que el objetivo principal era ayudar a las personas a comprender que todos cargamos con un poder. Bueno, sí, coincido contigo en que el poder sale de nosotros mismos, está en nuestras manos, está en nuestra energía. Es curioso porque, claro, esto de conectar con materiales de la naturaleza, sea una planta, sea una piedra, tiene que ver mucho, o bueno, está muy asociado con el tema de despertar, en tanto que el despertar nos lleva también a conectar con lo que tenemos alrededor, con la tierra, con lo que nos da este lugar al que llegamos. Entonces siento que aparecen todas estas herramientas de la misma naturaleza como parte de esa conexión a la que llegamos cuando despertamos. El hecho de querer cuidar el entorno, no querer hacer daño a los animales, el hecho de usar una planta como sanadora, tiene que ver mucho con eso, con esa conexión con la tierra en la que estamos, que puede estar también en algunas personas que no necesariamente están despiertas, que sienten amor por su mascota, amor por unas plantas que cuidan, pero digamos que el despertar sí te lleva a vincularte de una forma más energética y digámoslo también más espiritual con esos elementales con los que convives y compartes. Yo tampoco solía ser muy de sahumar o de usar estas cosas. De hecho, la primera vez que lo hice fue con una mentalidad capitalista y fue porque tenía un negocio y me dijeron que eso ayudaba a aumentar las ventas y curiosamente empecé a aprender palo santo. Fue el primer palo santo que aprendí en mi vida, fue para aumentar las ventas del negocio que tenía. ¿Y funcionó? Pues sí, entraba mucha gente. Wow. Y tenía también geometría sagrada en el diseño y tenía también unos sonidos especiales en unas frecuencias que me recomendaron también que supuestamente aumentaban las ventas. Y sí funcionó, pero, y esto es el mejor ejemplo de cómo el efecto que puedan tener esas plantas depende de uno. Cuando yo arranqué el negocio y estaba muy motivada y todo estaba funcionando perfecto y todo en mi vida era perfecto, claro, entraba mucha gente, vendía porque también mi energía sé que atraía a los compradores y a los medios incluso porque se hizo reconocido el negocio. Con el tiempo empecé a tener problemas a nivel personal y eso se empezó a ver reflejado en que las ventas empezaron a bajar y yo decía, pero ¿qué pasa si estoy poniendo los mismos saumerios, la misma música, está el diseño espectacular y le hacía modificaciones aquí, modificaciones allá, pero no las ventas definitivamente me han bajado y ya uno lo entiende después, en el momento quizá no, pero después entiende uno, claro, era mi energía, yo estaba en una frecuencia baja y eso bajó hasta me entraron a robar un día, o sea, pasaron mil cosas, pero claro, eso estaba conectado con mi nivel o frecuencia energética en el que estaba en ese momento. Entonces, finalmente la planta o su elemental te puede llegar a potenciar esa energía y esa frecuencia en la que tú estás. Y si estás en una energía de luz y de amor y de mucha intención sobre lo que tú pides al elemental, sobre lo que tú quieres, esa planta desde su poder también te puede llegar a ayudar. Pero no es el centro, no es el foco, no es que para despertar tú tengas que empezar a aprender saumerios o hacer este tipo de cosas, no, eso es como quizá complementario, acompaña el proceso, también te brinda cierto bienestar, pero eso
eso en ti, en tu intención. ¿Qué debo manifestar? Empieza manifestando amor y luz para este nuevo camino que ahora emprendes. ¿Y de ahí qué? Podríamos hacer lo mismo para quienes consideramos enemigos, para aquel padre o madre irresponsable que te abandonó, para aquella pareja que alguna vez te traicionó y esa herida aún sigue ahí manifestándose de vez en cuando, y para todo ser que alguna vez consideraste que te hizo daño. ¿Quieres manifestar plata? Espérate, eso todavía no lo hagas. ¿Qué rituales debo hacer? Nadie nos va a contradecir si decimos que el mejor ritual es aquel que empieza con la palabra gra y termina en cias. Dar gracias por todo lo que nos ha sucedido y nos sucede genera una elevación en nuestra alma, que no te sorprenda que después de desarrollarlo a diario, seguro que empezarás a atinarle a los números de la lotería. Bueno, en realidad eso no lo hemos comprobado, porque cuando empiezas a vivir una vida en agradecimiento, todo empieza a fluir de tal manera que ya el tema de la lotería se te olvida. ¿Quieres manifestar plata? En este punto nos dice que mientras estemos oscuros por dentro, no vamos a poder manifestarlo. Y que en el paso 281, recuerdo cuando escribimos esto, ¿no? Te explicamos por qué. Y la realidad es que nunca te íbamos a explicar por qué. Porque en el proceso de cuando entras en el camino del despertar y empiezas a elevarte en conciencia solo, ¿no? O sea, no necesitas de un maestro. Te empiezas a dar cuenta, por ejemplo, que las plantas tienen vida, que matar un mosquito estás acabando con una vida, y esto de una manera muy orgánica te empieza a elevar en conciencia, empiezas a comprender que si mientes hay una consecuencia a esa mentira, si tratas mal a tus hijos, a tu pareja, a tus padres, y empiezas solo a cambiar, no hay necesidad de un maestro. Esta es la elevación de conciencia orgánica y natural. Entonces hay algo que sucede, que poco a poco nos empezamos a dar cuenta que hay cosas más importantes que el dinero. Y esto, en el caso, por ejemplo, de Raquel y mi persona, que hemos sido cercanos a personas de mucho poder y de mucho dinero, algo que nunca encontramos en estas personas era felicidad. No había una alegría porque todo lo sanaban o lo trataban de curar con algo material, con algo económico. En muchos de estos casos te encontrabas con situaciones de personas como vidas muy miserables a pesar de tenerlo todo, como que vivían en líneas de tiempo que tú jamás te hubieras imaginado vivir. Y te das cuenta que estas personas tienen un sufrimiento de cosas que son totalmente efímeras, que no nos dañarían a nosotros. Y ahí es cuando dices, wow, o sea, qué fuerte que soy. Y aquí voy a mencionar algo. Yo vivía en Estados Unidos al ser un inmigrante latino. Siempre veía mi experiencia como una experiencia de mucho trabajo, de sacrificio, de llegar a la cima a base de mucho esfuerzo, ¿no? Entonces era como que me admiraba por ser de piel marrón y por haber luchado contra este sistema clasista, racista en Estados Unidos y poder obtener una posición muy alta. Entonces era como que siento mucho orgullo de lo que he logrado. Y fui contratado por una organización para hacer un documental con refugiados de África en Estados Unidos. Esto sería, o sea, siento como que el universo me lo trajo para elevarme en conciencia en aquel momento. Yo ni siquiera había despertado. Pero cuando empecé a escuchar las historias de estos niños, porque ellos trabajaban con niños refugiados de África, yo veía como, o sea, era como que empezaba a darme cuenta que mi historia realmente no era una historia de sacrificio comparada a la historia de estos niños africanos refugiados. Esto es una elevación de conciencia y te hace como de alguna manera valorar lo que tienes, que quizás no hasta ese momento tú decías, no, necesito $1.000.000 para poder llegar a la cima y ser feliz, ¿no? Pero recuerdo una de las historias que más me tocó y fue de este niño que cuando llegó la guerrilla allí en su pueblo, acabaron con todo el pueblo, lo destruyeron todo el pueblo, y él y su madre se habían escondido en el lodo para no ser detectados. Entonces habían acabado con todo el pueblo y ellos eran los únicos sobrevivientes. Entonces no había absolutamente nada que comer y él lo que tenía que hacer era meterse al mar, bucear y sacar algas para que pudieran comer algas.
Yo estaba escuchando esto, la historia de un niño que tenía 15 años, y yo en ese momento, ahí es donde vendría una elevación de conciencia, y creo que esto es lo que hace este manual, es como mostrarte de que tu elevación de conciencia ya está sucediendo, pero si prestas atención te vas a dar cuenta. Volviendo al punto del dinero, ¿no? Cuando nos dice hasta que mientras estés oscuro por dentro no vas a poder manifestar dinero. Y a lo que va esto es de que llega un punto donde no importa quién tiene más dinero, de tus vecinos, de tus amistades, te das cuenta que el dinero pierde todo valor cuando tienes salud, cuando los seres que amas, que están a tu alrededor, tu familia, están bien, y eso no tiene precio. Entonces el dinero empieza a dejar de tener una prioridad y te das cuenta que lo más importante son los momentos de calidad. Y es como que la energía del dinero se da cuenta y dice, Rob ya me dejó de perseguir, ahora voy hacia él. O sea, es como que ocurre un cambio en los engranajes, donde mientras perseguías al dinero, ahora el dinero se siente atraído hacia tu luz. Y esto es algo que hemos tratado de explicarle a muchas personas, de cómo tu cambio energético puede atraer una mejor economía. Pero pues, mientras trates de hacer las cosas con la intención simplemente de atraer el dinero, creo que es lo que sabotea el proceso, ¿no? Sí, es que el problema justamente es que cuando hablamos de manifestación, por lo general, si tú buscas en YouTube o buscas en cualquier plataforma de internet, te vas a dar cuenta que manifestación está asociado con dinero. Prácticamente, yo te diría que el 90% de las veces. Hay otras razones también. Pero el tema es, bueno, por un lado, ¿qué tan importante es el dinero, ¿no? Para tu vida? Sí, todos necesitamos comer, todos necesitamos contar con unos recursos para la supervivencia, digámoslo, pero ¿hasta qué punto dentro de tu proceso que viniste a vivir acá, que elegiste antes de asumirte como este nuevo humano, como este avatar que tomaste, qué tanto necesitabas el dinero como parte del camino, como ese valor quizá un poco endiosado que se le da al dinero? Porque hay muchas personas con las que tú puedes hablar que claramente no están despiertas, para las que la misión en su vida es hacer dinero, ¿sí? Pero convengamos que el dinero primero es parte también de la programación de esta Matrix. El dinero es un sistema humano creado acá, un sistema de intercambio, que hasta qué punto realmente es lo que tú necesitas. Quizá la vida te llega con recursos de otras maneras que no necesariamente están transversalizadas por el dinero. Ahora, es curioso también que muchas veces muchas personas, cuando atraviesan su proceso de despertar, curiosamente atraviesan crisis que incluyen crisis financieras. Es como que en ese momento la vida también te despoja de eso que tú le das tanta importancia y tanto valor, que es el dinero, para que tú puedas ver otras cosas que quizás son más relevantes en tu proceso de despertar. Personalmente, uno de los momentos de sacudones de despertar míos tuvo lugar en un momento de crisis financiera, de decir, ok, ya no tengo nada, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué camino voy a tomar? Pero eso también me dio el tiempo para repensarme, para mirar hacia adentro, para darme cuenta que realmente era millonaria comparada con otros seres humanos, millonaria en amor, en contar con una familia que me apoyaba, en contar con amigos maravillosos, caramba, en poderme descalzar todos los días y caminar sobre el pasto, en poder tomar sol, cosas que cuando estaba persiguiendo ese dinero no tenía, y todo eso toma mucha relevancia, y te das cuenta que sí, que quizá quisieras tener más ingresos, pero que no es eso lo verdaderamente importante y lo que te llena el corazón. En mi caso ha sido que no me creo merecedora de pronto. Pienso que la abundancia está enfocada por el momento que estoy pasando en tener recursos, en tener los bolsillitos pues no llenos, pero sí con algo. Pero eso es una idea que no es real. La abundancia existe a nuestro alrededor, desde esa forma en que te relacionas con los demás, lo haces desde la escasez o desde la abundancia, y eso se siente en la calidad de tus relaciones. Si crees que necesitas estar con alguien, lo estás haciendo desde esa necesidad, desde ese vacío.
no desde un compartir momentos, situaciones de tu vida. Yo siento, como ampliando lo que decía Paola, está muy relacionado a que lo que tú sientes y quieres plata es desde el miedo, desde el dolor, desde emociones que no pueden conectar con una energía que quizás fluye, que está hecha para fluir. O sea, si nos ponemos a analizar el dinero es una energía que está fluyendo y que te trae lo que necesitas para vivir y para avanzar en tu vida, para una cosa u otra. Ahora, el papel que tú le das en tu vida es lo que hace la diferencia. Si para ti desde que te despiertas hasta que te acuestas estás sufriendo por el dinero, estás angustiado o quieres más todo el tiempo, esa energía no es positiva para ti. Literal, o sea, simplemente solo viéndolo a nivel energético, la relación que tú estás teniendo con esa energía es de abuso, de alguna manera, es de quizás de adicción, como es muy claro, por ejemplo, con la energía sexual, ¿no? Todo el mundo sabe que si tú estás obsesionado con el sexo o con estar con mucha gente o tener muchas relaciones, eso no te va a traer nada bueno. Pues el dinero es lo mismo. Lo que pasa es que en la cultura lo tenemos tan arraigado como a supervivencia que se ha convertido en algo por lo que la gente mata, literal. O sea, el dinero yo creo que es la energía más tóxica, que se ha creado tóxica obviamente, que hay. Y bueno, también fue creada con esa intención, porque si no existiera el dinero y siguiéramos con el trueque como había antes, pues no habría toda esta programación de miedo también asociada al dinero. Entonces, si estás oscurito por dentro y quieres dinero, es que todavía estás enganchado en el sistema que te hace estar sufriendo y tener adicción quizás por el dinero, en ese sentido. Hablar de dinero puede llegar a tocar puntos muy sensibles de las personas, ¿no? Y como decía Raquel, el dinero es energía, pero se necesita limpiar esa energía. Y cuando se habla de no puedes pedir plata cuando estás oscuro por dentro, creo que se refiere a eso, ¿no? A que cuando no te liberas y cuando no sueltas todo, realmente estás con mucha carga encima, y con toda esa carga encima no puedes manifestar algo, ¿no? Nada fluye. Es como el Feng Shui, ¿no? Que nos dice: libera los espacios, porque solo ahí va a poder fluir la energía. Entonces, si no te deshaces, te liberas de cosas, sobre todo en este caso materiales, no va a poder fluir esta energía del dinero. Y creo que es importante también distinguir entre la riqueza material del dinero y la abundancia, ¿no? Porque para mí eso ha sido algo también que debo decir que no comprendía. La abundancia, que uno a veces dice, sí, yo quiero tener abundancia, y a veces uno se pone a pensar, es la abundancia económica, pero no es eso, o la abundancia de una carrera, de tener cosas materiales, de tener un puesto en la sociedad. Siento también que el despertar y el tema de manifestar no es tanto como voy a manifestar plata y que me llegue, no voy a manifestar un amor o la relación que siempre quise, sino es conectar con que tú tienes un poder. Entonces creo que mucho de la programación social que hemos tenido es como, ay, qué suerte esta persona, ay, qué mala suerte la otra, y pareciera siempre como que tú no tienes un poder en cambiar las cosas. A veces es como que cómo se mueve es porque algo pasó, alguien hizo, o te tienes que esforzar mucho para conseguir algo. La realidad para mí de manifestar significa conectar con que tú tienes un poder de cambiar las cosas, y no para otros, no del tono de voy a manipular a esta persona para que haga lo que quiera, sino de tener la confianza de que si hay algo que no funciona en tu vida, también tú eres el responsable de que eso funcione, para bien o para mal, o de cambiar cosas. Entonces, manifestar luz y amor es empezar como, las energías más fuertes que hay en el mundo son la luz y el amor. Entonces, si yo empiezo conectándome con estas energías y manifiesto que sea lo que sea que vaya a pasar en mi vida, haya luz y amor presente, sabes que estás conectado a la energía más fuerte que hay. ¿Por qué empezar a manifestar amor y luz en este proceso de despertar? Porque se necesita, te estás
se te está dando la oportunidad de ver distinto, lo cual quiere decir que toda esa programación, todas esas creencias que tenías por lo cual dabas la vida o buscabas tener la razón, ya no es tan importante, pero eso te va generando un vacío que no puedes llenar de cualquier cosa como lo has venido llenando. Es inminente que tengas cierta conciencia, empatía, primero por ti, porque si no la tienes por ti, compasión, amor, no la vas a generar ni la vas a brindar al otro, por más de que quieras. Entonces, amor y luz, claro, en un comienzo y sobre todo para ti. Ese amor propio es tan importante para conectar con el mundo. En mi experiencia, sí, amor y luz, cuando uno está despertando, quieres dar amor a luz a todo el mundo, pero se empieza con el discernimiento y la sabiduría. A ver, dale amor y luz a las personas que te han hecho daño, a las personas que te han dado la espalda, a las personas que te han traicionado. O sea, puede resultar muy difícil hacerlo. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué tendría que hacerlo? ¿Y cómo tendría que hacerlo? Entonces, si uno lee esta parte y dice, sí, lo importante es dar amor y luz, perfecto. O sea, en la teoría puede ser muy, muy bonito, pero ponerlo en práctica cuesta, puede ser incluso hasta doloroso. Y tal vez en este punto es cuando efectivamente entra ya ese despertar de conciencia, en donde no solamente a diestra, ¿cómo se dice? A diestra y siniestra se da amor a todo el mundo, sino que también se empieza a poner estos límites, se empieza a saber, sí, a quienes doy este amor y luz, pero a quienes dejo que se acerquen a mi energía. Y con este discernimiento que nos puede ayudar a darnos cuenta que sí, es hermoso dar amor y luz, y esto es importante para nosotros mismos, porque cuando nosotros lo damos o perdonamos, podemos hacer sí que este perdón no es para la otra persona, es para nosotros mismos. Esto nos ayuda a continuar en este camino, es verdad, pero también es importante esa fuerza, creo yo, esa fuerza que proviene del corazón, de la sabiduría que nos dice, ok, ¿por qué lo estás haciendo? O sea, no solamente porque sí, porque tengo que hacerlo, porque sí voy a estar bien, me voy a sentir bien, voy a ser más espiritual. Lo estoy haciendo porque haciendo esto, dando luz y amor aún a las personas que me han hecho daño, sé que esto va a ayudarme a mí a crecer. Y va a ayudarme también a que mi ego, porque también existe el ego, obviamente esté no al reparo, sino que se exponga, porque al exponernos obviamente también empezamos a crecer, ¿no? Es necesario sanar esas heridas y perdonar cuando hay rencor a otros, porque el despertar y el camino espiritual son caminos de libertad absoluta del alma, del ser. Si nosotros nos quedamos enganchados o atrapados en bucles de dolor, de sensaciones que ya nosotros dentro de nuestro proceso propio de aprendizaje no necesitamos, que las necesitamos en algún momento porque nos permitieron ver algo que de otra manera no hubiéramos visto, cuando ya llegue ese momento de no necesitar más esas cargas, es importante la sanación como un proceso de liberación, también como parte de ese camino que te lleva a la libertad espiritual. También hay un tema, y es en el camino, en los caminos de vida, a veces hay patrones que se repiten, que uno dice, pero otra vez me pasó esto, uy, esta racha, no sé, perdí todo y otra vez estoy perdiendo todo. Quizá es porque precisamente en la anterior lección, en la anterior etapa, no lo sanaste realmente, aunque habías creído que quizá lo habías podido sanar. Esto también ocurre con relaciones de pareja. ¿Qué dices? Totalmente. ¿Por qué? Porque esto pues a mí también me ha sucedido, ¿no? Sí. 3 veces la misma relación. Sí. O sea, ¿qué está pasando si yo estoy tratando de cambiar? ¿Por qué? ¿Por qué es que se repiten estos ciclos con relaciones o con el tema, por ejemplo, de lo que decías que era el
dinero o del sí, trabajo? puede ¿no? ser el Sí. dinero, el trabajo, sí, las rachas que llaman. Hay una frase también que dice, la vida es la mejor escuela porque aquella lección que no aprendiste bien te la repite. Ah, wow, no la conocía. Sí, Muy buena. y es tal cual. Exacto, sí, sí, es verdad. Sí, lo que no, que muchas veces uno cree que aprendió la lección y que lo superó y uno, ya está, esto no me vuelve a pasar. Y pasa. Pero si vuelve a pasar, es que en el fondo no estaba superada la lección. En mi caso lo que comprendí era, en el tema de las relaciones, era como se acabó. O sea, suelto todo y no más. Y dejé de buscar. O sea, entré en un momento de ermitaño, de celibato, solitud, y cerré las puertas a las relaciones de pareja. Y esto lo que empezó a hacer fue que ayudó a mis nuevas relaciones con el entorno. Me llevó a madurar mucho en mi trabajo, a ser muy respetuoso con mi trabajo, y después llegaría el amor tocando a mi puerta de la manera pues más pura, ¿no? Es que de hecho yo creo que eso también hace parte como de esa sabiduría de la vida. O sea, el camino que nosotros tomamos siempre va a estar basado en una sabiduría superior, y buena parte, por ejemplo, esto que tú cuentas de lo que te sucedía en las relaciones, también responde a patrones de tu infancia, a cómo fuiste tratado, a cómo te sentiste, a cosas que tú fuiste guardando también en ti y que empiezan a salir a lo largo de la vida, porque todo está conectado. Todos los sucesos están conectados, todos los aprendizajes están conectados dentro de esa gran sabiduría. Entonces, para, digamos, que llegar uno a pulirse, cuando llegue el momento, cuando ya cumplas con lo que viniste a hacer acá, esa pulida responde a un encadenamiento de todos esos sucesos, esos patrones y esas cosas que viviste, que a veces aparecen como si no estuvieran conectados, pero que de una u otra forma sí, para llevarte al aprendizaje que necesitas. ¿Qué debo no hacer? Saber que no debes hacer algo es una consecuencia que viene desde la propia elevación de conciencia. Aprender a escucharnos es un ejercicio que nos ayuda a tomar las decisiones acertadas para nuestro camino de vida. La vida se vuelve más sencilla cuando aprendemos a no tomar decisiones impulsivas y discutir por algo en un estado de ansiedad o alterado, preguntándonos si realmente vale la pena dañar un momento bonito por darle un poder al ego que no lo merece. Entonces, quizás la respuesta a la pregunta ¿qué debes hacer? Es: no dejes de observar a tu ego, porque siempre estará a la espera de hacer una entrada triunfal, y permitírselo puede terminar lastimando a tu pareja, a tus hijos, a tus padres y por ende lastimándote más a ti mismo. Enfocándonos en lo que es el principio del despertar de una persona que está empezando a navegar este camino y tiene esta pregunta de ¿qué no debo hacer ahora que he despertado? Y hablábamos con Diana antes de que cuando llegó este paso, la intención en lo que habíamos canalizado, el mensaje, era romper con este temor que nos habían infundado hacia un ser superior, ya sea Dios, la fuente, como sea que quieran llamarlo, y que la comprensión de alguna manera era de que no existe un Dios castigador, más bien nuestras acciones nos pertenecen. ¿Qué no debemos hacer? Nunca le cierres esa puerta a escuchar tu corazón. Es cuando más debes estar atento de qué emerge en tu interior, escucharte, que no es fácil porque hay muchas cosas que uno cree que tiene a control, pero es mentira. De pronto es que el miedo que crees que no estás sintiendo y que puede ser otra cosa se te mete por la puerta de atrás. Sin extenderme mucho, de verdad, creo que lo más importante es no dejes de escucharte. Esto de no dejar de prestar atención a nuestro ego, ¿no? Porque ese sale en cualquier momento. Y yo lo digo por experiencia, mi ego ha sido superlativo. Ha salido en los momentos en donde más distraída me encontraba. Entonces por eso es que también es importante, ¿no? No ser simplemente así, soy espiritual porque sé esto, sé aquello, sino entrar al espiritual con discernimiento y con sabiduría. Solo ahí puede estar consciente y no deja de observar a su ego. Eso. Ahí también se me ocurre una cosa que uno no debería hacer, y es desconectarse de su propia conciencia y caer en las falsas promesas de solución que te ofrece la Matrix. Ahí yo lo pensaba también, por ejemplo, cuando tú hablaste del tema de la depresión y la ansiedad, que yo también pasé por eso. Yo creo que eso que no hay que hacer es justamente eso que va en contra de ese camino a despertar, que hace un rato mencionaba que tiene que ver con libertad, con una libertad absoluta, una liberación también de
de cosas que no hacen bien. Así que siento que lo que no debe hacer uno es evitar aquello que te lleva a esa propia libertad, a esa soberanía. Que no debes hacer daño a otros, daño a ti mismo. Y otra cuestión que no debes hacer es quizá en el camino perder tu soberanía atándote a paradigmas que ni siquiera son tuyos, que son creados por otros, que ahí viene todo el tema que no está mencionado allí, pero que pues uno sabe a qué nos referimos. Puede ser el dinero, que ya lo hablamos, puede ser una religión, puede ser un partido político, hasta un partido de fútbol, un grupo de fútbol, por mencionar varias de las cosas a las que la gente se ata y muchas veces la lleva a perder soberanía y incluso a casi que validar sus propias emociones a partir de estos grupos o de estos movimientos a los que se unen. Entonces creería yo que eso es lo que no debería uno hacer si uno realmente busca despertar, y ese despertar está íntimamente y absolutamente ligado con una propia libertad. Una vez más queremos agradecerles por escucharnos y afirmar que el día de hoy el amor venció. Porque la magia existe.